Hablaremos hoy de episodios de locura en los mitos griegos. En la mitología griega, Manea es la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, mitad dioses, mitad simples abstracciones que son agentes de la cólera divina. Manea es enviada, por ejemplo, a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Es ella la que los precipita en las catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Pero más famosas que Manea, que apenas si tiene historia mítica, son las erinias, que, según se dice, nacieron de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus, el príncipe del Olimpo, debe obedecerlas. Se las representa como genios alados, con unas serpientes por ahí entremezcladas en la cabellera y llevando en la mano antorchas o látigos. Cuando se apoderan de alguna víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo o el Erebo. Castigan el exceso, especialmente la iblis, que tiende a hacer olvidar al hombre su condición de mortal. Además, prohíben las erinias a los adivinos y profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, liberar a los humanos de su incertidumbre y asemejarlos en demasía a los dioses. Los oráculos son oscuros, entre otras cosas, porque las erinias le prohíben la claridad. Y también, esta es quizás su tarea más famosa, enloquecen al asesino. Vuelven loco al asesino, que deberá, para curar su locura, exiliarse. Ostracón. Pero esta fue una tradición fortísima. Sí. Cada tipo que cometía un crimen debía ir a purificarse a otro estado. Lo que pasa es que la Hélade, la Grecia, integrada por numerosísimos estados, permitía que uno se considerara exiliado Siendo a la polis más cercana. Siendo a la polis más cercana, que por ahí era Verazategui. Sí, claro. Sí, más o menos la distancia de Patmos era eso. Bueno, entonces, una vez que se purificaba en el extranjero, por decirlo así, podían volver y las erinias lo dejaban en paz. Pero el asesino básicamente era castigado con la locura. Otras divinidades que vuelven locos a los hombres son las linfas. Estas diosas castigan de esa forma al que las mira. Algunos las identificaban con las náyades. Las náyades son ninfas del elemento líquido y poseen virtudes curativas. Pero quien ofende a estas chicas con su mirada también enloquece, queda poseído por ellas y atacado de enajenación mental. Es una linda alegoría el pensar que mirar a alguien te puede enloquecer. El poder de la mirada siempre ha fascinado a los poetas de toda la Asia. Hablemos ahora de algunos personajes que fueron víctimas de erinias, linfas, náyades o de los mismos dioses. Biblis, que era la nieta del rey Minos, tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Horrorizado de su hermana, Cauno huyó de Mileto, su patria, y fundó la ciudad de Cauno, en Caria. A Biblis el dolor la enloqueció y anduvo errante por toda el Asia Menor. Y en un momento totalmente fuera de sí, se dirigió a un peñasco para precipitarse desde lo alto. Las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable, como las lágrimas de la doncella.
Yo no sé si prefiero estar loco o verme transformado en una fuente inagotable. No. Bien. Un caso particular de locura fue el de Cleómedes. Era un héroe de Astipalea. En los Juegos Olímpicos, en el combate de pugilato, había matado a su adversario, Leo de Epidauro, con una piña en el mentón. Parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque dijeron que había luchado de modo desleal. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco y de regreso a su patria derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela y causó la muerte de unos 60 alumnos. Sí. Un mito raro, tiene lleno Sí. de la crónica, ¿no? Luego, perseguido por los habitantes, se refugió en el templo de Atenea. Nadie entró y nadie volvió a ver a Cleómedes, el pugilista loco. Hablemos de Ixión. Siempre me gustó esta historia, la de Ixión. Era un tesalio, allá donde los caballos. Los caballos, claro, bella patria, los caballos. Que reinaba sobre los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con Día, hija del rey de Ioneo, y al pedir la mano de la joven, formuló grandes promesas al padre. ¿Vio cómo es uno? Y sí. Ah, sí, le voy a comprar un chalecito. Cuando ¿Cuál? después de la boda, le reclamó los presentes ofrecidos, Ixión lo arrojó a un pozo lleno de brasas ardientes. Tomá. Muy bien. El tipo fue y le dice, che, ¿dónde están los regalos que me prometiste? Y el otro agarró el fondillo de los lienzos y lo tiró a un pozo que previamente había llenado Con con brasas. toda astucia de brasas Él ardientes. inventó el asado con cuero. Así que se había hecho culpable no solo de perjurio, sino también de asesinato. Por tal motivo los dioses lo enloquecieron. Bien hecho, está bien. El horror suscitado por este asesinato fue tal que nadie consintió en purificarlo. Es decir, no lo recibían en ninguna ciudad vecina para que se purificase. Solo Zeus se apiadó de él y lo libró de la locura. Sin embargo, Ixión todavía cometió peores canalladas. Se atrevió, por ejemplo, a enamorar a Hera, la mujer de Zeus, y trató de atropellarla. En ese momento, Zeus, para despistarlo, formó una nube semejante a la diosa Muy bien. e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Fantasma o no, de aquella relación nació Centauro, el padre de los centauros. Así que tan fantasmagórico no sería el asunto. Mucha nube, pero... Ante ese nuevo sacrilegio, me refiero a esto de desear a la propia mujer del príncipe de los dioses, Zeus decidió castigar a Ixión. Lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar y lo lanzó por los aires. Y como para purificarlo, le había dado a probar la ambrosía que confiere la inmortalidad. Ixión sufre su castigo, aún hoy, sin esperanza de que termine jamás. A menudo el castigo de Ixión se ubica en los infiernos, en el Tártaro, al lado de los grandes criminales. Aquí lo que llama la atención es el episodio de la nube, igual a Hera, con la cual Ixión se une y engendra a Centauro. Por una raza heroica, además, la de los centauros, y que tendría tanta Pero, trascendencia, ¿no? digo, Pero- aquella nube, que era una mentira, produce Es genial eso. efectos reales. Y es que para el enamorado, la mentira y la verdad importan poco. A Ixión le resultó tan funcional aquella nube que hasta le dio un hijo. Esos son hombres. Infeliz fue también la vida de Aura. Ajá. Dice aquí que Aura significa la brisa. Mentira, Aura significa justamente ahora. Claro, como todo el mundo A sabe. la voz de de Aura. Aura.
Era hija de Peribea y del titán Lelanto, veloz como el viento, es decir, unos 40, 50 kilómetros por hora. Se dedicaba a cazar con las compañeras de Artemis, la diosa de la caza, ¿no? Dioniso se enamoró de ella y en vano trataba siempre de alcanzarla en sus carreras, porque la doncella era más veloz que Dioniso y siempre conseguía escapar. Pero un día, Dioniso le suplicó a Afrodita, la diosa del amor, que intercediera. La diosa siempre... Sí, era medio así. Y la diosa, cediendo a la demanda de Dioniso, que también era un dios, la hizo enloquecer a esta chica de forma tal que a la carrera siguiente daba pasos lentos y pausados. No fue difícil para Dioniso poseerla. Claro. Pero sucedió algo espantoso. Aura había dado a Dioniso gemelos, pero en su locura los mató. Luego se precipitó en el río Sangario y Zeus la transformó en fuente. Sí, Realmente hay tantas fuentes en Grecia, Así se explica. pero se puede caminar sin mojarse las verijas. El pobre Síquiro, esta es otra historia, no la pasó nada bien. Vivía en Caonia una doncella noble llamada Antipe. Un joven del país la amaba y ella lo correspondía. Ajá. Muy bien. Un día los dos enamorados estaban en un bosque sagrado, escondidos detrás de un hoyuyo, qué sé yo. En aquel bosque el hijo del rey, llamado Síquiro, este pibe, estaba persiguiendo a una pantera que había jurado atrapar desde hacía mucho tiempo. Las cosas que se juraban antes. Sí, también. De pronto, Síquiro vio moverse el follaje y arrojó su jabalina al medio del hoyuyo, ahí, ¡pua! Y se la ensartó en el pecho a la hermosa Antipe. Cuando se acercó y vio el crimen que acababa de cometer, Síquiro, siguiendo con el protocolo, se volvió loco. Sí, claro. Subió a su caballo, lanzó al animal contra una roca y se mató. No es muy buena esta historia Sí, después de sí. todo. Por último, contemos la desgracia de cierta mujer llamada Alcínoe, casada con Pólibo. Parece que la diosa Atenea se había enojado muchísimo con la muchacha por el siguiente motivo. Había contratado a una hilandera y una vez terminada la labor, se negó a pagarle el salario estipulado. La hilandera se quejó y tomó a Atenea por testigo de la mala fe de la mujer. Es decir, Atenea era una especie de ministro de trabajo. De mediación, claro. Y era la protectora de las hilanderas. Era también la diosa, la secretaria general Del sindicato. del gran sindicato de hilanderas. Entonces enloqueció Alcínoe, Bien hecho. y enseguida la muchacha se enamoró, porque estaba loca, perdidamente de un viajero de Samos llamado Janto. Abandonó su casa, su esposo, sus hijos, y empezó a seguir al tipo en todas sus travesías. Un día, a mitad de camino, volvió en sí y, presa de la desesperación, la desgraciada Alcínoe se arrojó al mar. Es decir, acá, en casi todos los casos, se vuelve de la locura para ir a un lugar peor, Sí, realmente líquido la muerte siempre, sí. o la fontanización. Que es espantoso. Estaba pensando, Alejandro, que un dato es esto de que algunas de estas condenas son aquello que podemos llamar literalmente la cadena perpetua. Cuando la condena viene acompañada de la inmortalidad, y esto es frecuente, con aquellos que han cometido un pecado como el de Prometeo, por ejemplo, la tienen que cumplir para siempre, que es la idea que tenemos sobre la reclusión en la Argentina. Estaba pensando también que muchas de estas cosas le dan sentido al paisaje de Asia Menor, donde todo cobra sentido a partir de una historia, de una leyenda, de una tradición y de ese pasado sobre el que hablábamos minutos atrás. Pero yendo un poco más atrás, la locura, lo hemos dicho muchas veces y yo no me canso de que lo repitamos porque creo que es importante. La locura es una maldición, es realmente un castigo, es la degradación más profunda que puede sufrir un ser humano y a tal punto... Así lo entendían los griegos. Así lo entendían los griegos y buena parte de Occidente. Hemos dicho muchas veces esto
porque hay cierta colección de metáforas que dicen, bueno, es un loco lindo, esta hermosa locura que tiene este músico loco. No, bueno, es muy duro. Esa positivización del término y de la desgracia es falsa. Y es absolutamente falsa. Es liviana, es muy liviana. Y el cristianismo, de algún modo, la asocia no ociosamente, con la posesión demoníaca, así donde esa persona empieza a ser un otro. Es más, lo que aparece a veces asociado con la locura, si no es la tontería. El loco del pueblo es en ocasiones el tonto del pueblo, aquel que por inofensivo puede decir cualquier cosa. Y no es verdad que los locos sean las personas que dicen la verdad cuando todos los otros mienten. No es esa. Más bien suele ser todo lo contrario. Un loco habla desde esa... no es por ahí que vamos a encontrar el remedio a nuestros males. No, claro que no. Y habla desde esa inimputabilidad. Eso habitualmente en mi barrio se llama más bien cobardía o excusa. Es interesante que estos númenes de la locura sean parecidos a los del destino, donde los dioses pueden generar esa maldición, pero no tienen potestad sobre ella. Justamente en la locura hubo históricamente a lo largo de toda nuestra civilización esta mirada de temor y de terror hacia la locura y de incomprensión, hasta que apareció el surrealismo. De incomprensión y de maltrato. Y de maltrato también. Y de exclusión, una cosa horrible. Realmente aterradora y vinculada también con estos mitos de algunas religiones. Digo, hasta que apareció el surrealismo, porque ahí algunas desgracias empezaron a verse como simpáticas, y así hay buena parte del arte moderno. A otros. Claro, justamente. Como ahora les pasa a algunos con la incultura, les parece que es simpática y paradigmática. Y ahí es entonces, en lugar de instruir a los que no saben, les hacen creer que lo bueno es lo que ellos hacen. Exactamente. Bueno, si un tipo habla mal, y entonces dice, bueno, pero este es el lenguaje popular. Bueno, tengo malas noticias. Banalidades y dicen, bueno, reivindican la clase de música que le gusta a un tipo que nunca escuchó nada. Bueno, lo que hay que hacer es educarlo y presentarle las posibilidades de que puede tener una vida más compleja y mejor. No pregonar sus taras como si fueran virtudes, claro. Exactamente. Eso es una canallada de lo peor. Y justamente está en ese grado de complejidad lo contrario. La pobreza es dignificante, sí, claro. Está bien, pero dame un poco de la que tenés vos. Claro. Y justamente por eso digo, esto está en las antípodas del elitismo, a lo que se propende justamente al crecimiento del ser humano, de la persona. Así que no confundan, muchachos, porque a veces nos pasa que porque uno sabe inglés, entonces se vuelve un cipayo. Es al revés. Sí, claro. Pero bueno. Pero finalmente lo que quería decir, Alejandro, es que la locura funciona de todos modos como inversiones del orden del mundo. Hay un orden que trasciende el de las leyes, y es aquel que hace que la Tierra gire en torno del Sol y que la galaxia tenga sus reglas. Por eso, cuando uno invierte esas leyes y se cree que es un planeta, por ejemplo, lo único que hace es girar sobre sí mismo. Tal vez eso explique que alguno que se pira un poco, la gente lo mire de costado y diga, ese es un revirado. Y Revirado es el título de un bellísimo tango de Astor Piazzolla que escucharemos ahora en la versión de su autor, que no estaba loco, para nada, sino que era un músico genial.